Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 29 de julio, contándoles que España acumula ya más de 172.000 hectáreas quemadas en lo que va del año, 6 veces más que en el mismo periodo del año 2025. El incendio de Ávila con 50.000 hectáreas es el mayor de la historia de España. Madrid suma 34.000 hectáreas, Castellón 8.500 y Toledo 2.000. La situación evoluciona de manera razonablemente positiva según Interior, pero la llegada este miércoles de la cuarta ola de calor del verano con máximas de 42 grados amenaza con complicar de nuevo los trabajos de extinción. Grande Marlaska ha anunciado el regreso de 20.000 personas a sus casas en 8 municipios de Madrid. Nuestra preocupación es, vuelvo a decir, seguir consolidando el incendio y llegar a su estabilización, y en eso es en lo que estamos empleando todo nuestro esfuerzo, independientemente de que tenemos una situación climatológica difícil. Pero vuelvo a trasladar, como lo he dicho estos días, no hemos tenido una climatología mínimamente beneficiosa o favorable para nuestros intereses, que son los intereses de todos, en todos estos días. Hemos tenido que hacer frente, con lo cual estamos trabajando con todos los mismos medios que teníamos ayer en toda la zona del incendio, están trabajando al día de hoy, los mismos, ningún otro, porque vuelvo a decir, lo que queremos es consolidar definitivamente el incendio. Estamos consolidando lo que son los trabajos actualmente y antes que después llegar a la estabilización del mismo. Aún quedan 11.000 evacuados en Madrid y decenas de miles más en Castellón y Ávila. El Consejo de Ministros declaró 211 zonas catastróficas en 14 comunidades autónomas y aprobó una prestación extraordinaria para trabajadores afectados equivalente al 70% de la base reguladora contable hasta por 4 meses. Por su parte, la Guardia Civil confirmó que hay un detenido por provocar el incendio de Ávila por negligencia y otro por el de Castellón de forma premeditada. Pues señores, ya lo ven, situación un poquito más favorable, pero no tenemos que lanzar las campanas al vuelo porque la lucha contra los incendios que arrasa prácticamente media España, las provincias de Ávila, de Madrid, en Castellón, entra en esta fase clave para esa extinción antes de la famosísima ola de calor que directamente estaba lanzando la EMET como durísima advertencia, sobre todo de cara a la extinción de los incendios. Y eso es lo que pide Protección Civil, que no se caiga en esa euforia, mientras que hay algunas personas que ya están regresando a sus casas. Y ahora viene la auténtica tragedia, la de la valoración de los daños, ver qué queda y cómo se vuelve a empezar después de estos durísimos incendios. Mientras tanto, pues Pedro Sánchez de nuevo, ya lo vieron ustedes, haciendo esa llamada al Partido Popular al Pacto de Estado contra el Cambio Climático, argumentando pues que eso es realmente el principal motivo por el que está ardiendo España y sobre todo eludiendo la responsabilidad del Estado para apagar incendios. Pero no solo eso, sino que directamente no se habla de cuán importante es la prevención. Ahora mismo, por así decirlo, y perdóneme el símil, están luchando contra un cáncer, pero no se está pensando en alargar la vida, ¿no? Están luchando contra los focos específicos y pues no se piensa en el día después. Y el día después, en esa prevención, en curar al campo, es en lo que hay que poner el énfasis en particular, cosa que no va a hacer el propio Pedro Sánchez, que como saben ayer mismo salía a la palestra a hacer balance del curso político, tirando de los buenos datos económicos y de nuevo a cambio de esos datos económicos, de ese petardazo económico que puso encima de la mesa, que ya lo conocemos, sobre lo cual no le preguntó absolutamente nadie, Sánchez puso el pacto contra la emergencia climática como oferta para aprovechar esa ola de incendios que está arrasando parte del país y buscar lo que él ha llamado la concordia. Una concordia en forma de caramelo envenenado para que Alberto Núñez Feijóo trague, o si no, que le pase como a Santiago Abascal, que lo está vendiendo Pedro Sánchez como gran enemigo de la humanidad, ¿no? Diciendo que se opone a ese pacto de Estado del que no tenemos absolutamente ningún dato. No ha convocado una reunión, no ha hablado con estos líderes políticos, o sea, demostrando que es pues una maniobra de propaganda, que realmente no se trata de afrontar ese problema real, como son los incendios, sino
pues de enfrentarse y de expulsar definitivamente del sistema democrático a quienes no opinan como Pedro Sánchez con este mantra del fanatismo climático. Eso es lo que vimos ayer en ese balance de curso de Pedro Sánchez, en el que, ya les digo, que dijo cosas cuando menos curiosas. Pedro Sánchez compareció ante los medios para su balance de fin de curso sin mencionar la corrupción en sus 66 minutos de exposición inicial, pese a que el curso acaba con un exsecretario de organización del PSOE condenado, otro imputado, la gerente del partido imputada, 3 presidentes de la CEPI investigados y el expresidente Zapatero en el foco judicial. Solo en la ronda de preguntas tuvo que abordar los casos defendiendo a su mujer y a su hermano con más vehemencia que a Zapatero, del que dijo: yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Y antes de yo ser secretario general del Partido Socialista, hasta allá colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters, estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó. Por tanto, no es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de, no lo digo por usted, de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del Gobierno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? El presidente del Gobierno también señaló a las acusaciones populares de ir tras él con fines políticos. Respecto a la entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente Zapatero, decirles que por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva. Sánchez descartó un adelanto electoral con queda un año para culminar esta legislatura, ignorando que el Congreso aprobó en junio una moción pidiendo su dimisión y que él mismo adelantó las elecciones del año 2019 y del año 2023. Defendió lo que él considera la legalidad absoluta intachable del rescate de Plus Ultra, sin mencionar que la aerolínea no ha devuelto ninguno de los 53 millones recibidos. La comparecencia terminó con una ovación de los cargos de Moncloa presentes en la primera fila del recinto. Bueno, pues atención a esa puesta en escena tan particular de ese balance del curso de Pedro Sánchez. La verdad es que a mí me sorprende que nos siga sorprendiendo Pedro Sánchez, y atención a esa anécdota en la que quería desvincularse de Begoña Gómez y de David Sánchez. Vino a decir algo así como que prácticamente los conocía de casualidad, que eran señores que pasaban por allí, y eché de menos que dijera que Gómez y Sánchez son apellidos muy comunes en España y que quién sabe si el juez se refiere a la que es su esposa y al que es su hermano o a otra persona, porque esto que realmente nos tendría que irritar y sorprender de cómo puede ser tan cara dura, hace que de un tiempo a esta parte sea prácticamente normal en los discursos de Pedro Sánchez. Y es que ha tirado de datos económicos, pero con toda la jeta de quien no ha presentado los presupuestos al Parlamento. Y tampoco lo hizo en los años anteriores. Así que, en fin, en ese sentido hay que decir que el Gobierno continúa en esa senda de estabilidad, puesto que no ha presentado presupuestos y la gente le compra esa mercancía. Yo no sé si los presentará al final de este año. Me da la sensación de que de hecho va a poner unas cuentas que no van a ser respaldadas por el Congreso, y esto, por desgracia, no le va a impedir agotar la legislatura. Y de hecho tiene intención de presentarse a las siguientes elecciones generales porque es su tabla de salvación. La alternativa es el banquillo. Y lo que tenemos que intentar es explicarles a todos ustedes y que le hagan llegar a su entorno más cercano que Pedro Sánchez es un corrupto a la luz de toda la corrupción que le rodea, ¿no? Y que pese a su voluntad de permanencia en el poder, que de hecho cada vez es más explícita, tiene que ser algo que nos dé que pensar, ¿no? ¿Por qué se aferra tanto al poder? ¿Y por qué tira
tanto de esa retórica diciendo que va a estar hasta 2027, que va a agotar la legislatura, etcétera, etcétera. Ayer mismo el presidente dijo en varias ocasiones que esperaba que la oposición respetara esos resultados y que pues realmente siguiera en el poder hasta, como les digo, el año 2027. En fin, habría que pedirle a Alberto Núñez Feijóo que se tomara muy en serio como líder de la oposición esa amenaza velada del sanchismo de quien dice que va a volver a ganar las siguientes elecciones. Que se ponga las pilas porque el instinto de supervivencia de un animal herido es muy, muy peligroso. Y este es el caso de Pedro Sánchez, que ya les digo que es capaz de absolutamente todo. Como por ejemplo de seguir vendiendo España. Ayer mismo saltó la noticia, comenzó la lotería de los indultos. Ahora les decimos quién ha sido la principal premiada, pero lo que preocupa sobre todo es que ante los diferentes casos de corrupción el PSOE siga controlando la justicia. Y si no puede controlar la justicia, pues se saca de la manga la herramienta, el comodín de los indultos, que siempre, siempre, siempre juega en favor de los malos. Les contamos esto porque ayer, de manera inesperada, conocíamos un indulto, un gesto de Pedro Sánchez para con sus socios de Junts en un intento, yo creo que de intentar garantizar esa estabilidad de esta legislatura que está prácticamente agonizante. El gobierno de Pedro Sánchez concedió el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, condenada a 4 años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental al adjudicar contratos de forma irregular a un informático de confianza. La pena se reduce a 2 años, lo que evita su ingreso en prisión al no tener antecedentes. Se mantiene la multa de 36.000 euros y 4 años de inhabilitación. El Ejecutivo justificó la medida en que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había señalado en su sentencia que la pena de prisión resultaba desproporcionada y excesiva. Sin embargo, la concesión del indulto llega después de que el Supremo rechazara aplicarle la ley de amnistía pactada con Junts para la investidura de Pedro Sánchez y en un momento en el que el gobierno necesita el apoyo de la formación de Puigdemont para sobrevivir políticamente. Junts había reclamado en varias ocasiones la amnistía para Borràs. Es que esto en particular, el tema de la amnistía de Laura Borràs, no tiene absolutamente nada que ver con la ley de amnistía, ¿no? Sino que estaba condenada por un delito de corrupción sin relación alguna con el proceso. Y sin embargo, como era miembro de un partido político fundamental para Pedro Sánchez, que es Junts, el mensaje que lanza Pedro Sánchez es: da igual lo que digan los jueces, el PSOE va a indultar a todos los corruptos de Junts, todos los secesionistas, porque le interesa, porque lo necesita Pedro Sánchez. Así que es un mensaje directo a todos esos políticos corruptos, nacionalistas, catalanes, vascos, para que trinquen lo que quieran, porque ahí está Pedro Sánchez para tirar de la herramienta del indulto. Y recordemos los 2 delitos por los que fue condenada Laura Borràs. Hablamos de prevaricación y falsedad documental durante su gestión al frente de la institución de las letras catalanas, y que ya les digo que no tiene nada que ver con el llamado procés, el procés secesionista. Concretamente, el procés secesionista era por el tema del golpe de Estado del 2017, y el único punto que tienen en común es que ella, Laura Borràs, también era nacionalista, catalana, que pertenecía a Junts, pero por lo que se le condenó a esta señora es por llevárselo crudo, por robar. Y ya ven ustedes que les da igual y sale gratis delinquir. Sale gratis delinquir, y eso sí, el apoyo a Pedro Sánchez nos sale muy caro a todos los españoles. De ahí esa sorpresa, ¿no?, en el indulto de la expresidenta del Parlamento, Laura Borràs, que estaba condenada por corrupción. Hay una parte que ya es específicamente sangrante, porque como realmente es muy de bulto este indulto, lo que han hecho es conmutar la pena de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión por otra de 2 años para que siga condenada pero no tenga que entrar en la cárcel. El gobierno mantiene el resto de la condena, incluida la multa y la pena de inhabilitación de 4 años y 1 día,
y sin embargo pues lo que le quitan es la posibilidad de entrar en prisión. En fin, ya les digo, un gesto por lo menos controvertido. Para mí les diría que es una auténtica vergüenza, porque lo que se entiende aquí es que es una cesión más en ese intento de garantizar que Junts siga apoyando a Pedro Sánchez. Y de hecho, es que ya pasó, ¿no? Que cuando se exploró por parte del ministro Bolaños el tema de la ley de amnistía, ya los propios nacionalistas catalanes pusieron encima de la mesa la necesidad de incluirla como beneficiaria de ese olvido penal. Pero claro, es que dijeron los tribunales que este delito no tenía mucho encaje dentro de la norma, ¿no? Porque estábamos hablando de un proceso secesionista. Y ahora lo que hemos visto es que les da igual el delito que sea, porque ahí está Pedro Sánchez para salvarles absolutamente a todos. El propio Carles Puigdemont se felicitó por esa medida a través de redes sociales, diciendo que se alegraba mucho por la presidenta Laura Borràs y su familia. Volvió a decir que había una evidente naturaleza política de la causa, otra vez exhibiéndose como víctimas de pues el control del Estado. Efectivamente, tiene que haber un Estado que controle a todos aquellos que roban territorio, que roban dinero, que se ríen de todos los españoles. Esa es la verdadera injusticia, la que sufrimos absolutamente todos. En fin, esto es lo que les contamos de Cataluña, del independentismo. Pero nos vamos a otro punto muy caliente, la frontera de España, donde pues hay algunas personas que piden un control más estricto y revisión de las leyes migratorias. Nos vamos hasta Ceuta, donde hay una situación muy, muy crítica. El centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta está completamente desbordado tras la entrada de más de 1.000 personas en la última semana. El CETI cuenta con 602 residentes dentro del centro y otras 589 personas esperando ser dadas de alta, lo que supera ampliamente su capacidad. Comisiones Obreras exige una ampliación urgente del personal en todos los servicios: vigilancia, atención sanitaria, limpieza y cocina, y propone estudiar la construcción de un nuevo centro para situaciones de llegada masiva. El sindicato recuerda que ya se había aprobado una ampliación del contrato de seguridad privada para añadir 2 efectivos por turno, llegando a 12, pero el acuerdo quedó pendiente de firma y los trabajadores incorporados tuvieron que ser reubicados. Comisiones Obreras exige hacer efectivo ese acuerdo de inmediato ante la crisis actual. Señores, tensión en Ceuta y sobre todo hablemos de esas políticas migratorias y esa entrada continuada de inmigrantes en Ceuta a raíz de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones inmediatas en el mar. Lo que dice esta sentencia es que no se puede proceder a las llamadas devoluciones en caliente, ¿no? Y claro, esto pues lo saben las mafias. Lo saben todas esas personas que se van agolpando durante la última semana. Para que lo sepan ustedes, según los datos facilitados por la delegación del gobierno, han entrado más de 1.000 extranjeros a la ciudad autónoma. Y esta situación, pues lógicamente, está provocando que haya mucha tensión y que se agoten los recursos disponibles. Hay centenares de personas que están permaneciendo a las puertas del CETI. Se ha reabierto una nueva nave en la zona del Tarajal para ampliar el número de plazas. Hablemos claramente de ese efecto llamada promovido por el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que está provocando esta situación tensísima en la frontera. Directamente hay partidos políticos como Vox que lo que piden es frenar ese flujo migratorio, que haya un control más estricto, que se revisen lógicamente esas leyes migratorias, ese efecto llamada, y se pide también la coordinación internacional, porque habrá que preguntar a Marruecos qué está haciendo para gestionar las llegadas y también las devoluciones. Y puestos a hablar, recordemos que Ceuta es frontera sur de España, pero también de la Unión Europea, y por parte de Bruselas se trata como una frontera olvidada. Ahí están las administraciones locales haciendo algunos esfuerzos para controlar esa presión migratoria, y el gobierno de España continúa reaccionando ya no con lentitud, sino mirando a otro lado.
En algunos casos, pues con cierta improvisación, como suele pasar todos los veranos, pero es que en otros directamente contribuyen a ese efecto llamada y a ese abandono. No podemos dejar a los ceutíes abandonados y sobre todo, que es que una ciudad muy pequeña, es que son apenas 80.000 habitantes, no pueden asumir ese tremendo flujo migratorio y ese efecto llamada del que nos estamos haciendo eco y que termina desbordando esos centros de acogida. Y en el plano internacional tenemos que decirles que se ha producido la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú y esto es lo que les contamos. Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país sudamericano. Lo hizo el 28 de julio, día de la independencia peruana, 26 años después de que su padre Alberto Fujimori renunciara en medio de un escándalo de corrupción. Ganó las elecciones por menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez y llega al poder prometiendo un país seguro, próspero y unido, con el combate a la criminalidad como prioridad y la incorporación de los militares a la lucha contra la inseguridad. La ceremonia contó con la presencia internacional destacada, incluyendo al rey Felipe VI de España, Javier Milei, Daniel Noboa y el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos. Brasil, México y Venezuela no enviaron representación de alto nivel. Perú llega a esta transición tras una década de inestabilidad con 9 presidentes y enormes desafíos pendientes como la criminalidad, el fenómeno del Niño y decisiones políticas delicadas como los posibles indultos a los expresidentes Castillo y Toledo. Pues ahí está ese cambio de rumbo también en Perú, ese giro a la derecha. Cada vez más países hispanoamericanos se unen a esa ola conservadora que lo que va a intentar es revertir años de desmanes izquierdistas y corregir en la medida de lo posible el rumbo económico, que es una cuestión fundamental para toda la población, así como la inseguridad, el crimen organizado, en fin, una serie de cuestiones que ya les digo que les toca muy de cerca a los peruanos.